yo soy Jesús Ruiz Mantilla, socio del club también y amigo de Pablo y bueno, me paso la vida aquí. Esta semana hemos tenido actividad muy absorbente, pero estoy siempre encantado, feliz, y más en momentos como este, de poder acompañar a Pablo en, yo creo que uno de los momentos más importantes de su vida, que es ser socio de honor del Club Matador y tener la llave del Club Matador. Creo que Pablo es único, que ha roto barreras y ha conseguido hitos que ningún director ha conseguido todavía, que va abriendo camino y va dando ejemplo. Pero a mí, después de todos esos altares en los que está ya, lo que más me fascina de Pablo es de dónde viene. Y eso habla todavía mejor de él. Para entender a Pablo, para entender los hitos de Pablo, para entender lo que ha dicho Juan, que ha sido el primer director que ha dirigido en Bayreuth, que ha dirigido a la Filarmónica de Berlín, que ha dirigido a las grandes orquestas europeas y americanas. Yo siempre tengo clarísimo de dónde viene. Y Pablo viene pues de un barrio de Granada, de una familia, su padre era policía nacional, humilde, sencilla, trabajadora. En una entrevista me contó, porque él no tiene filtros y además se siente muy orgulloso de todo, que perfectamente podría haber sido un kinky, pero que en su adolescencia se vio fascinado por una cosa rarísima, que era la música roca, y por otra cosa más rara todavía, que era la música contemporánea. Entonces, se juntó con gente que le gustaban esas rarezas en la Granada, que es una de las siempre discutidas cunas del flamenco. Unos dirán que él dirá que allí nació, otros dirán que en Jerez, que es una cosa, bueno, ya es un debate que no vamos a llegar a ninguna parte. Pero él es un ejemplo no solo de la música como una aspiración que puede demostrar hasta dónde puede llegar cualquiera, en este país hoy, y que también da ejemplo de que Pablo haya podido hacer esas cosas, da un ejemplo de lo importante que ha sido la democracia y la educación musical y el gusto por la cultura en este país, para que lo tengamos en cuenta ahora cuando nos empiecen a prohibir cosas. Porque él representa una generación que después del trauma del franquismo ha podido desarrollar una carrera musical sin interrupciones durante 3 décadas ya. Él es referente y está en lo alto de una generación que cuando se creó la orquesta joven Gustav Mahler tenía ningún miembro y hoy tiene 30. Hoy son el 30% de una de las grandes orquestas. Hoy tiene 30 españoles en esa orquesta. Hoy él es también referente de una generación de grandes directores de su edad que están triunfando por todo el mundo y que quizá tuvieron ejemplos. Si antes eran una excepción, Ataulfo Argenta o López Cobos, etc., ahora ya son una gran generación de directores, de grandes generaciones de pianistas, de violinistas, de guitarristas, pero músicos de muchísima categoría que son demandados hoy en todo el mundo. Y entre toda esa generación de grandes músicos tienen que surgir ya los extraordinarios músicos, entre los cuales Pablo se encuentra.
Hay que contextualizar bien para entender. Y hay que contextualizar bien para entender que Pablo, nacido en los años 70, ha vivido y ha experimentado esas bondades y esa mejora, sin duda, de las condiciones de la educación y de la formación, las condiciones de la cultura, de las infraestructuras musicales, del desarrollo de las orquestas en nuestro país, gracias, y repito, y no me cansaré de repetir, de que en España, a partir de 1976, se instauró una democracia. Antes hubiese sido imposible, y antes fue imposible. ¿Estás de acuerdo o no, querido Pablo? Tú te sientes, además sabes, eres consciente de eso, ¿no? Cuéntanos eso, esos orígenes y tus comienzos. Sí, sí. Aparte de, evidentemente, son las condiciones, ¿no?, que tienen que darse de poder elegir. Es lo más sencillo, lo más simple, que suena muy fácil, pero cuando no lo puedes hacer, pues es complicado. Y no es que hubiera unas condiciones, no es que en la Granada de los años 80 y pico no había ni una orquesta sinfónica, ni ópera, ni había prácticamente nada, pero se podía elegir. Se podía elegir y mis padres no es que pudieran darme muchas opciones tampoco a nivel económico, pero también me dieron la oportunidad de elegir. Oye, si tú quieres hacer esto, hazlo. Si quieres seguir por esta senda, hazlo. Es complicado y incluso renuncié a seguir la carrera universitaria que ellos me dieron. La única persona que fue a la universidad en la familia, en ambas familias. Estudié Historia del Arte también, pero poco antes de licenciarme también lo abandoné por la música. No lo abandoné académicamente, pero nunca lo he abandonado como pasión y como vocación, la Historia del Arte, ¿no? Y entonces, bueno, pues eran esas condiciones de libertad de opciones y de libertad de, pues, elegir el camino y de elegir lo que uno podía hacer. Y eso es ya muy importante, con pocos recursos y con condiciones muy pequeñas, ¿no? Mucho menores de las que hoy tienen otros músicos de una o dos generaciones más jóvenes de la mía, que llenan todas las orquestas de España y del mundo con muchísimo talento y que siguen teniendo la opción no solamente, pues, aquí en nuestro país de poder formarse, sino también de salir fuera y de completar su formación, como yo hice en su momento también, pudiendo de nuevo elegir. Se puede elegir, se puede salir, se puede, pues quiero estudiar en Ámsterdam o en Berlín o en París o en Nueva York. Eso es lo importante, ¿no? Tener las opciones y tener esa libertad y ese espacio para que la creatividad fluya, la creatividad se crezca. Y esto es lo más importante. Y esto es lo que en definitiva mis padres, más que recursos, me dieron. Es pues, venga, dale, sigue tu camino y es lo que yo pienso. Yo soy ahora padre, comentaba ahora esto, ¿no?, de un niño pequeño y más allá de que lo que elija es, lo que yo valoro es decir, bueno, tengo un sistema personal, familiar y también social que me apoye. Y yo tener luego, pues, la posibilidad y la valentía y el criterio para elegir lo que quiero hacer. Y esto es lo más valioso del mundo, al fin y al cabo. De no tener que tener límites ni restricciones. Y eso es lo que yo quiero para mi hijo también. Más allá de que él quiera ser director de orquesta, que bueno, que está en su lista de profesiones, es baloncestista, futbolista y director de orquesta, no en ese orden, pero bueno, me encanta que también esté en su lista todavía de profesiones. Entre las aspiraciones. Entre las aspiraciones y que le guste también lo que hace su padre y que me acompañe. Pero que tenga
el horizonte. Bien. Bueno, pero Pablo, tienes que contarnos eso, cómo un chaval de Granada, la ciudad de las ciudades más musicales que hay en el mundo, se ve capturado por esos ecos de música barroca tan joven. Crea también coros, formaciones, pega carteles en la calle, hace todo, o sea, quiere hacer posible su pasión sabiendo que tiene que hacer también un trabajo de base importante para que se conozca, para que se difunda, para que pueda ser posible, ¿no? Yo lo que vi en mi casa es la cultura del esfuerzo, y entonces cuando yo quise dirigir, cuando no tenía referentes ninguno para lo que era un director de orquesta, porque de nuevo hay muchos colegas y referentes míos también, grandes directores que han tenido un momento en el cual, siendo músicos, siendo jóvenes, dieron un concierto en una sala determinada con una orquesta y oyendo la segunda de Mahler o oyendo... Pues tuvieron una revelación, un momento. Yo no he tenido esto porque no crecí en una ciudad en la que había una orquesta, ni un teatro de ópera, ni una cultura musical sinfónica, operística, ¿no? Entonces, para mí fue algo mucho más espontáneo y más, yo diría, más instintivo y casi animal, porque animal en el sentido de, para mí la educación musical nació y creció a partir de la experiencia física cuando tuve la oportunidad de cantar, de descubrir qué es la voz y qué supone hacer música y crear música, pero no desde un punto de vista cultural o intelectual, sino físico, y por eso digo animal, ¿no? O sea, es como, pues la música, es decir, en la prehistoria ya habría ritmos que harían para crear para cazar, para hacer el duelo, para celebrar. Es lo primero que ha habido, ¿no? La música, el sonido, el ritmo. Y para mí fue así. Para mí fue así. Era una cuestión, antes de conocer lo que era una partitura y de conocer que existía Mozart, Beethoven o Wagner, pues era la producción del sonido, ¿no? De una manera muy... Y esto me vino desde muy pequeño. Tuve también, enlazando con lo que tú hablabas antes, ¿no? En mi colegio, la suerte de tener un profesor en lo que era antes EGB, que era un melómano, una persona que conocía la música y le gustaba la música y de nuevo, sin partituras y sin referencias intelectuales, nos ponía a cantar a algunos niños en el tiempo libre, y ese profesor pues supo también ayudar, inculcar, apoyar pues ese ánimo y esa intuición, ¿no? Que yo tenía hacia la música. Y después pues mis padres me acompañaron y empecé a cantar en coros y empecé a descubrir otros repertorios y partituras, que algunas eran arreglos de música popular, otras eran músicas folclóricas, otras eran tal. Y entonces había música también pues de un tal Orlando Vilaso, un tal Palestrina, un tal Tomás de Victoria. Y entonces de repente con 10, 11, 12 años empiezas a tener criterios, seleccionar, oye, esto de aquí me interesa, esto me gusta. Hay amigos también que conocen un poco ese repertorio y empiezas a interesarte por saber quién es este Tomás de Victoria y quién es Francisco Guerrero y quién es Palestrina y quién es... Y poco a poco empecé a formarme el gusto de, pues, como todo, ¿no? Como quien empieza a probar el vino y dices, oye, pues, ¿y este vino de dónde es? ¿Y esto de dónde viene? Y tal, ¿y este qué uva? Pues me pasó igual, y entonces después de esto empecé a estudiar piano, empecé a estudiar armonía y composición, etcétera, etcétera. Y cuando quise tener mi criterio y querer hacer las cosas como a mí me gustaban, pensé que era el momento de formar un ensemble para mí, para hacer la música, pero no para ser un director en el podio
de una orquesta sinfónica y dirigir una gran orquesta con una gran sinfonía, sino por poder crear algo yo, a un nivel pequeño, a un nivel pues, con música del siglo XVI y poder dar forma a algo, pero no impresionado por un gran escenario, ni una gran orquesta, ni sonidos Mahler, Bruckner, Beethoven, nada de esto. Y entonces lo hice pensando en, como decía al principio de todo esto que estoy diciendo, en la cultura del esfuerzo que me inculcaron mis padres. Pues yo no tengo una orquesta a mano, no tengo recursos, pues, pero bueno, lo busco y me lo creo. Me lo creo y lo formo, y formé un grupo de cantantes y había que buscar un sitio de ensayo, había que imprimir unos carteles, había que diseñar un programa de mano, había que escribir unas notas al programa de mano para que la gente comprendiera lo que hacemos. Entonces, pues yo lo escribí, yo lo imprimí, yo lo diseñé. Lo que antes eran locutorios, esto donde no había internet en casa y tenías que ir a un locutorio donde había ordenadores y imprimir tú solo, diseñar y luego ir a una imprenta y encargarlo, ir a tiendas del barrio para que te dieran 20 euros para poder financiar todo esto, y hay que colgar los carteles y hacerlo todo, y así empezó todo. Así empezó todo, y luego decides que la música es tu camino y que te tienes que formar más. ¿Cómo es eso y dónde lo haces? Pues estuve en el Conservatorio de Granada, evidentemente, pero en ese momento, claro, el Conservatorio de Granada, y en general yo creo que en España los conservatorios llegaban hasta un nivel y hasta un... O sea, la música prácticamente se acababa con Rachmaninoff, que es el más conservador. Se puede decir mucho de esto, de los compositores del siglo XX, pero compositores, todas las vanguardias artísticas que conocemos, que cualquier persona pues, definiría pues, a Picasso, Matisse, es decir, cualquier los supremacistas rusos, o sea, todas las vanguardias del siglo XX que uno puede conocer en la historia del arte, en música, en un conservatorio. No teníamos ni idea, ni teníamos desconocimiento total. O sea, la música se acababa prácticamente con Bartók y a un nivel como ni siquiera en sus obras más vanguardistas. Yo estudiando Historia del Arte en la universidad, a mí esto me chocó muchísimo. No conocer qué es lo que pasaba en la historia de la música y no conocer a un Barrés, a un Stockhausen, a un Boulez, etcétera, etcétera. Y entonces, de nuevo, me puse a investigar y por eso también creé un grupo de música contemporánea en el cual me puse a dirigir también ese tipo de repertorio. O sea, pasaste del barroco y el renacimiento a la música contemporánea, que es... Sí. Pero también por necesidad, yo quería dirigir. Y también por curiosidad. Y por curiosidad intelectual, por descubrir y por querer en un ambiente en el cual esa música no existía, prácticamente era completamente desconocida y pues no existía, pues por querer también reivindicarla. Ya. Pero ese mundo te fascinó tanto que acabaste en gran parte, o sea, en esa primera parte de tu carrera, adentrándote a fondo en ese mundo, ¿no? De mano de algunos de los grandes maestros, como Boulez. Sí. Pierre Boulez en París, que tenía el ensamble Intercontemporain, que Pablo quiso ver allí qué pasaba, ¿no? Sí, tengo el privilegio. Pierre Boulez fue mi último profesor oficial. Tuve muchos, siempre he sido muy... Con mis profesores, yo no tengo ningún título al final, tengo un título de piano oficial, pero ni acabé Historia del Arte, ni acabé dirección de orquesta, no tengo ningún título al final. Si me piden los papeles, como dicen en algún momento dado, no lo tengo. Pero desde muy pronto lo que sí que tenía muy claro es que necesitaba tener muchas opciones y muchas influencias, y empecé a viajar mucho para conocer a directores y de muchas escuelas diferentes. Los que eran alumnos de Chelimidache, los que eran alumnos de Barenboim, el propio Barenboim también. Tuve la suerte de tenerlo muy cerca durante mucho tiempo y fue el primero que me dio consejos, ahora que dirijo mucho Wagner, el primero que me aconsejó. Y lo tengo grabado, son consejos muy fundamentales sobre la música de Wagner.
Y al final, después de todo esto, aquí en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, estudié con un discípulo de Pierre Boulez, Arturo Tamayo. 10 años después, 8 años después, pues tuve el privilegio de ser discípulo. Fue un mentor muy importante para mí, Pierre Boulez, en sus últimos años, y fui asistente suyo y lo visité en su casa muchas veces en Alemania, y una relación muy estrecha. Y fue una persona muy importante para mí. O sea, pero no solamente en el repertorio contemporáneo, sino también en la manera bueno, él no es solamente un compositor, sino es un director de orquesta muy importante, pero también un gran pensador y una persona que ha formado el gusto, incluso hablando de Wagner. O sea, él cuando dirigió en Bayreuth, que fue un gran escándalo, pues consiguió el Anillo del Nibelungo del centenario en 1976. Fue un gran escándalo y ahora, hoy en día, es una de las grandes referencias, pero en su momento fue brutal. Bueno, es que por eso también quería traer a Pierre Boulez, no solo como compositor y creador de música contemporánea, sino como director de orquesta, y efectivamente él acaba siendo el que produce un punto de no retorno en Bayreuth, la modernización completa de aquel festival bueno, que es un festival siempre en boca de mucha gente, y que planta la visión de Wagner, planta la visión de lo que es Wagner para el final del siglo XX, junto a Patrice Chéreau, con un montaje que efectivamente crea un grandísimo escándalo, pero hoy es reconocido como uno de los cambios fundamentales, un giro espectacular en la historia de la ópera, no solo de Bayreuth. Él crea los dos crean un hito y dicen, no, la ópera a partir de aquí, en concreto también Wagner, tiene que seguir este camino y no lo de antes, ¿no? Esto dice mucho, incluso con un compositor como Wagner y un sitio como Bayreuth. Si la ópera ya en sí es un fenómeno cultural, musical, artístico importante, pero social, que atrae masas, y en la cúspide de la ópera está Wagner, que atrae masas de todo el mundo y que es una especie de, en el sentido más positivo, una religión. O sea, es un culto, el culto wagneriano, y Bayreuth es el lugar, el epicentro. Santuario. El santuario de ese culto, el lugar de peregrinación desde hace 150 años, el próximo año. Claro, llega una persona, un iconoclasta como Pierre Boulez, que no estaba relacionado con ese universo y con ese mundo, y con Patrice Chéreau, con la pieza fundacional, que es el Anillo del Nibelungo de ese festival, y hacen algo completamente nuevo, y hacen algo en lo que Pierre Boulez simplemente lo que hace es, de nuevo, toda la pátina, igual que cualquier obra de arte, una pintura, la pátina que se va acumulando, que luego hay que raspar y quitar para devolver los colores originales, y vamos a observar de nuevo lo que es escrito aquí. Hay un fortepiano y hay tal, y hay, pues si la flauta está en forte pero el violín están escritos en mezzo forte, hay que respetarlo, y si el tempo aquí hay una cantidad de tradiciones acumuladas y de costumbres y de rutinas, las quita de en medio y simplemente ve un compositor moderno, radical, como lo fue Wagner, muy radical, muy revolucionario, muy, en su momento, antisistema, como se dice ahora, ¿no? En su momento, devolver ese espíritu a un compositor que Wagner es esencialmente todo esto que acabo de decir, pues fue una revolución. Y hoy en día, pues claro, ha adquirido la versión de Boulez con Chéreau, ha adquirido pues la categoría, el prestigio de referencia
Claro, de, el tiempo, de les ha dado, referencia. el tiempo les ha dado la razón. Exactamente, pero en su momento, claro, fue algo tremendo. Y es maravilloso y es un ejemplo. Y yo, aunque cuando estuve con Boulez, que fueron 10 años hasta que él falleció, muy cercano, y en esa época yo todavía estaba muy lejos de Wagner, pero ahora para mí ese tipo de referencia, más allá de que si lo hace más rápido, más lento, de cuestiones más de opciones, digamos, precisas, pero es la actitud la importante, ¿no? La obra de arte es urgente, es nueva, es radical y es contemporánea, sobre todo en ese tipo de compositores que siempre quisieron estar más adelante de su tiempo. Y Boulez devolvió esto a Wagner. Y con Wagner hay que estar siempre, digamos, en la vanguardia. Ese salto que tú dices, todavía estabas lejano de Wagner porque fuiste de la música contemporánea más o menos a empezar a dirigir en teatros de ópera, estuviste en la Ópera de París en la época de Mortier, también otro de los referentes que hay que citar en tu carrera. Con Mortier también, Mortier fue el que propició también que tú empezaras a dirigir en el Teatro Real. O sea, es un camino muy coherente en cuanto a rompedores. En cuanto Pablo ha estado siempre al lado de gente bastante rompedora. Y yo creo que ha aprendido, en eso has aprendido muchísimo, lo que es el desafío, quizá la audacia y la voluntad de siempre ir hacia adelante, ¿no? Sí, es cierto. Nunca he pensado demasiado en esto, pero siempre me he acercado a la gente que... He tenido profesores también, directores de orquesta, con más o menos relevancia como profesionales, pero buenos profesores también, buenos pedagogos. Y me han interesado todo tipo de enseñanzas, más tradicionales, más regladas, más académicas. Pero sí es cierto que siempre me ha traído mucho más todo lo que tiene que ver con el tomar riesgos y con lo que tensiona el arte como forma de expresión. Porque al fin y al cabo el arte está hecho, es decir, la historia del arte está hecha con los nombres de los que de los outsiders, de los que se han salido de la norma. Nadie se acuerda del que compuso 134 sinfonías, una igual a la otra, en el siglo XIX, simplemente para hacer repertorio. Son los que se apartaron del estilo coherente o del estilo latente, imperante en ese momento, son los que han pasado la historia de la música y del arte en general, los que se salen fuera de la línea. Y yo creo que los intérpretes tenemos que seguir tensionando esa cuerda para seguir presentando, ya sea Monteverdi o Beethoven o Wagner, todas estas obras de una manera en la que sigamos percibiéndolo como algo nuevo y rompedor y fuerte. Entonces siempre me ha interesado, más allá de que a la hora de hacer una carrera, ¿no? Y a la hora de pues querer dirigir aquí y allá, y me la he jugado mucho con muchas orquestas cuando llegas siendo joven y llegas a una orquesta grande con un gran nombre y sabes que esa sinfonía de Brahms la han dirigido muchísimos grandes nombres antes que tú. Para mí, copiar o reproducir lo que ha hecho un director de orquesta antes, si yo no creo en ello, si yo veo que en la partitura hay también margen de redescubrir o reinterpretar, pues para más éxito, para más o menor éxito inmediato, me la he jugado siempre. Y a veces no he tenido éxito, pero nunca he hecho ningún compromiso a la hora de pensar, pues yo creo que aquí hay margen de redescubrimiento y hay también pátina que quitar
y se pueden descubrir otros colores, a pesar de que esta orquesta vienesa no haya tocado nunca de esta manera esta sinfonía de Brahms. Pero para mí lo importante es la integridad artística y el riesgo. Bueno, todo ese camino de riesgo te lleva a los escenarios más importantes de la ópera en el mundo hoy. Es decir, no te lleva solo a Bayreuth, sino también a la Ópera de París, donde ahora estás haciendo el Anillo del Nibelungo con Calixto Vieito, otro personaje, digamos, fácil. O sea, Calixto, si hay un rompedor en el mundo mundial, y tú sabes de rompedores, Calixto le da la vuelta a todos y más, porque es una bestia. Entonces, con él te has aliado para hacer el Anillo en París. Esta obra fácil. Esta obra fácil también. 4 óperas, o sea, 4 partes. 15 horas de música. 15 horas de música. La obra de arte mayor en la historia de la música probablemente, o de las si tenemos que elegir 5, vamos a poner Tristán y Isolda y vamos a poner el Anillo. O sea que ya es mucho. Es la mayor obra concebida en la historia, no digo obra de arte, obra. Sí, obra. Concebida por una sola persona. En sí. Concebida por una sola persona. Sí. Podemos hablar de las pirámides, pero por una sola persona es la mayor obra concebida por una sola persona en la humanidad. En la humanidad, sí. Puedo estar de acuerdo en eso. Entonces estáis en París. Ahora estás ensayando Sigfrido, creo que es la tercera. La semana que viene empezamos. La semana que viene la estrenas. Y bueno, de ahí volverás a Bayreuth, porque efectivamente en Bayreuth ya has tomado sitio de aquí a unos cuantos años, porque ya es la segunda vez que estuviste este verano. La tercera. Pierdo la cuenta ya. Y más que te quedan, ¿no? Entonces, entre Bayreuth y París, pues es que yo me plantaría ahí, Pablo. Es decir, más alto no se puede llegar. Bueno, empezando por Calixto, decías en broma que es la persona más fácil, pero... Es que lo es. Pero os digo... Como carácter, o sea, del trato es maravilloso, es un ser adorable. Es la persona más fácil con la que trabajar y ya llevo unos cuantos montajes de ópera en mi vida. Más serena y afable y buena y calmada del mundo. Otra cosa es que tenga ideas fuertes, pero bueno. La cosa que en escena lo que pone no lo parecería. Pero esa es la gracia que tiene Calixto. Claro, exactamente, pero es esta cosa cuando a veces dicen no, es que yo soy de carácter fuerte, parece que las personas tranquilas y pausadas y no tienen carácter, no. Parece que es el que tiene carácter y el que tiene personalidad es el que habla muy fuerte y el que habla muy rápido y el que contesta mucho. El que habla o deja de decir cosas o calla. Hay que tener carácter también para no decirlo y no decir lo que uno piensa y para ser calmado y demás, pero él es una persona que tiene las ideas muy claras y que es una maravilla trabajar con él, que como hablaba con el director general de la Ópera de París el otro día, que terminamos Valquiria, es capaz de hacer que cualquier cantante haga lo más atrevido, arriesgado en el escenario, sin alzar la voz, sin peleas, simplemente por convicción. Hay una idea y todo tiene un sentido al final, un sentido dramático, un sentido. Es lo que hablábamos antes también, como músicos. Y yo presento una idea en una orquesta, ¿por qué hacemos esto de esta manera y no de otra? Como lo habéis hecho los últimos 20 años, porque hay una lógica, y yo intento presentar una lógica también. Hay una lógica musical, en la retórica, en el lenguaje musical, que tiene que estar justificada, no porque yo la siento así, porque yo soy
un artista estupendo y ahora me acabo de inventar esta idea. No. Y Calisto, en su dramaturgia, en la manera de enfocar una obra, lo presenta de esta manera. Y entonces cualquier cantante lo va a seguir y va a hacer en el escenario lo que él le pida, de la manera más tranquila. En sus ensayos no hay ninguna voz más alta que otra, son tranquilos, además, generalmente, y no por pereza, sino por efectividad, generalmente si hay 6 horas de ensayo al día, utiliza 4, porque todo está hecho y todo funciona bien. Y entonces es fantástico trabajar con él de esta manera, porque todo está claro y si hay cualquier cosa que decidir, que negociar, se negocia, pero sin el sentido malo de la palabra, simplemente pues es un diálogo y es estupendo. Sí. Y en París sí, pues estamos con el anillo, es un año ahora para mí muy... Además de que coincida que llevo todos estos años dirigiendo en Bayreuth, pero también justo el año próximo es un aniversario importante porque se cumplen los 150 años del estreno del Anillo del Nibelungo, que coincide con la fundación del Festival de Bayreuth y con la fundación y la inauguración del Festspielhaus en Bayreuth, ¿no? Entonces, pues hay mucho Wagner por todos sitios, el Anillo del Nibelungo, que es una producción en París, en Bayreuth sigo dirigiendo este año Parsifal, y dentro de 2 años hago también el próximo Anillo del Nibelungo. Lo dirijo yo en una nueva producción escénica en 2028. ¿Con quién? No está anunciado todavía. No está anunciado, vale. No está anunciado. Secretos de Bayreuth que no pueden ser nunca revelados porque eso es un mundo en sí. No está anunciado, pero y nos come Catarina. Lo dirijo yo. Pero era también en mayo, junio de este próximo año. También dirijo otro Anillo del Nibelungo en la Ópera de Viena. Bueno, bien, no va mal. Un aplauso, porque claro, necesita ánimo para meterse en todos estos Everest a la vez y en esos sitios, ¿no? Yo te veo ahí en Bayreuth, uno de Granada, llegando a la colina. Como que mira la Alhambra, ¿no? Con todo aquello que pasó. Con el gran Wagner imaginando aquello como el lugar perfecto para la obra de arte perfecto, con su propia acústica, con su propia disposición de la sala, con sus propias reglas. Exactamente, es el Vaticano del wagnerianismo. Y luego aquella oscuridad de los tiempos de los años 30, espeluznantes, que desde hace unas décadas ya los herederos se han encargado en lavar. Y Katharina Wagner en este aspecto es clarísima. Es clarísima incluso con los herederos de Hitler en Alemania, que no puede volver aquello, ¿no? Aquello tiene que ser estirpado de la faz de la tierra de una vez por todas. Pero es un sitio que impone, un sitio que tiene una energía. ¿Qué tipo de energía? ¿Cómo te hiciste? ¿Cómo pudiste adaptarte a esa energía de tradición? No tradición, porque claro, el wagnerianismo y tradición no pegan, no casan. Es wagnerianismo y ruptura siempre, pero sí es misterio, pero sí es aquello que algunos directores cuando deciden meterse en Wagner y concretamente en el Anillo se lo piensan mucho y dicen, es un viaje que nos va a cambiar, es un viaje que nos va a transformar, no necesariamente para bien, porque es un pozo en los abismos de la oscuridad en busca de la luz, pero para buscar la luz hay que ir al fondo de la oscuridad. ¿Cómo es adaptarse a esa energía wagneriana? Tienes razón en oponer el wagnerianismo y Bayreuth y Wagner, todo esto, en oponerlo a la tradición.
porque claro, como ocurre Porque en sí es ruptura sistemática. pero como ocurre con tantas cosas, al final se lo apropian. Sí. Y ahí podemos hablar de entidades, de naciones, al final De guardianes de la pureza. Exactamente. Una pureza que no puede existir en el wagnerianismo, porque es la antipureza y se sistemática. lo apropian los tradicionalistas, los de la rutina, los del Digamos que sitio. Wagner puede ser Jesucristo y el wagnerianismo la Iglesia. Ostras, ¿Te gusta? no me gusta mucho, no sé. No, como un paralelismo así Sí, como... sí, pero no, te decía que evidentemente hay mucha, claro, hay mucha historia detrás de Wagner y claro, todo lo que aconteció después de que él falleciera y por Cosima, que fue la que enalteció y engrandeció y incluso porque sobrevivió a Wagner, Cosima Wagner, su viuda, fue la que también incluso empezó a tejer lazos contra el nuevo régimen incipiente en Alemania, etcétera, etcétera, y fue la que creó el mito, que ya existía de alguna manera en vida de Wagner, ¿no? Pero ella fue la que creó la religión y no le hizo ningún favor. Pero bueno, sí fue un poco la continuadora del legado, etcétera, etcétera. Pero claro, todo lo de Wagner, estamos hablando de un tipo que fue un fugitivo, un outsider, un comunista, un delincuente, un rompedor, un expatriado. Fue alguien que no estaba bien en ningún sitio y rompió la historia del arte en general, y después de él nada fue igual, nada ha sido igual, no se ha encontrado el camino. O sea, se intentó continuar la historia de la ópera con él o contra él. Con él, o sea, continuarla fue imposible, y contra él, bueno, pues hubo intentos, pero nada ha sido igual. Entonces, claro, todo aquello, hoy en día, después de que se intentaran apropiar de aquel espacio, de aquel lugar, pues, como ya sabemos, toda la historia política, el nazismo, el nacionalsocialismo, etcétera, y que Katharina Wagner, la bisnieta, pues se ha encargado muy bien de recuperar, pues lo que tiene de moderno y de rompedor y de revolucionario la figura de Wagner. Incorporar. Todos los años hay siempre polémicas porque hay una puesta en escena que es rompedora y que no gusta, además, pero esto ha sido siempre así. Señores, esto es lo normal, y con Wagner y con Wolfgang Wagner y con Wilfried Wagner antes y todo, esto ha sido el mundo wagneriano toda la vida, desde sus óperas, pues antes hablamos de Boulez y Chéreau, y sigue siendo así, de incorporar a mujeres directoras que están dirigiendo ahora, también tienen presencia, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que esto ha sido baile toda la vida. Entonces, que nadie se eche la mano a la cabeza de que si la pureza o de que esto ya no es lo que era antes. Esto ha sido siempre así. Y por eso la gente sigue peregrinando en masa desde todos los puntos cardinales del mundo cada año, después de 150 años, a oír las mismas óperas de Wagner, las 10 óperas que se representan cada año allí, una y otra vez, porque no se acaba, no se agota. Es interminable, y porque un anillo, como tú decías, un anillo del Nibelungo es algo en lo que pues nunca se sale de ahí, es algo interminable, transformador, como experiencia musical, artística, vital, a todos los niveles, y bueno, para mí estar ahí, yendo a la pregunta, al principio, claro, tú llegas con muchísimo respeto y veneración y reverencia, pero podría no haber sido así, podría haber sido de otra manera, pero he encontrado mi lugar. He encontrado mi lugar en esa acústica, que es muy difícil, y directores de orquesta míticos. O sea, me puedo, por ejemplo, ir a Georg Solti, que es una de las referencias wagnerianas, que hizo el primer Anillo del Nibelungo, la primera grabación, el primer registro de estudio con la Filarmónica de Viena, con Birgit Nilsson, Hans Hotter,
etcétera, etcétera, que es una referencia wagneriana, pero en Bayreuth no se encontró. Y con la acústica, porque es una acústica muy diferente, porque hay un retardo de décimas de segundo entre el foso, el escenario, el balance es complicado, etcétera, etcétera. Son muchas cuestiones y puedes encontrarte o no. Yo me encuentro muy bien allí desde el primer año y para mí hoy día es el lugar más feliz para hacer música. Y además tengo ya mi casa allí, mi sitio, una familia, me encuentro bien. Los músicos, ya aquello no es igual que ocurre con el público, pues los músicos es una orquesta hecha ad hoc. Cada año se reúnen, es una selección nacional wagneriana, digamos, de todas las grandes orquestas europeas que se reúnen cada verano allí con devoción y con pasión, que dedican sus vacaciones después de tocar durante toda la temporada de una manera muy intensa. Sus vacaciones es tocar óperas de Wagner. O sea, hay que estar un poco... Pero esa locura maravillosa se transmite en el escenario cuando estás en un foso en el que el público no ve a la orquesta, ni ve al director, ni apenas se ve el escenario. Estamos en un foso, nunca mejor dicho. O sea, es que la palabra es tapado, cubierto completamente. Yo tengo que dirigir sentado y a los cantantes los veo, a veces tengo que hacer un poco así para poder ver algún cantante y la orquesta no oye a los cantantes siquiera, no tiene el privilegio o el gozo de poder seguir a un cantante como cualquier otra orquesta de ópera del mundo que puede acompañar y mientras Brunilda está inmolándose, etcétera, etcétera. O sea que es una cuestión de los cantantes con el director, una cuestión de fe y de seguirnos, y aunque yo dirija un poquito por delante de lo que suena en el escenario, porque hay que dirigir descoordinado con el escenario, para que luego al público llegue bien coordinado. Es muy extraño, pero es maravilloso, y todo el mundo que va a tocar en ese foso, que es incómodo, que hace mucho, mucho calor, y que todo el mundo está muy apretado, nadie quiere irse de allí, todo el mundo... siente que es un gran privilegiado por pertenecer a una estirpe de músicos que llevan 150 años tocando allí, y como director pues es un lugar evidentemente que también asusta al llegar, pero si encuentras tu lugar es el mejor lugar del mundo para estar. Hay un pasillo en el que llaman, no sé cómo es, la galería de los criminales o algo así, no lo sé. Pero hay un pasillo que va desde el foso de la orquesta hasta la cantina, hasta el bar de los artistas, donde están todas las fotos de los directores que han dirigido en los últimos 150 años. Y eso no existe en ningún otro lugar del mundo. No hay muchos, siendo 150 años, que hayan estado allí. Y a pesar de todo lo que impresiona, pues el estar allí en esa galería. ¿Tú ahí puesto? El director, sí. Muy bien. Hay que ir a ver la galería. ¿Perdón? Hay que ir a ver la galería. No, yo no tengo una foto ahí. No me gustaría. No, pero es simplemente decir que es un lugar que impresiona mucho y que, a pesar de que uno sea un poco mitómano, que estas cosas, quiero decir, no tienen tampoco tanta importancia, pero allí en Bayreuth... Claro, salir ahí después de ver eso, ¿no? Esa galería. En Bayreuth, pues, quiero decir que es algo muy importante y que es algo que tiene un simbolismo grande, ¿no? Claro, por eso pienso que efectivamente tenía que ser uno de Granada el que fuera al foso ahí. No, porque Granada tiene su estirpe, ¿no? Y bueno, yo creo que, Pablo, con esto vamos a ir a tomar una copa contigo, te vamos a dar un aplauso y vamos a decir que presumas mucho del honor que tienes a partir de hoy de ser el socio de honor del Club Matador. ¿Algo quieren decir por ahí al fondo? ¿O qué? ¿Algo quiere? Te oímos, te oímos. Claro, Carlos.
No, él tiene nacionalidad ya, sí. Sí, sí, la tiene, Sí. la tiene. Me acuerdo. Hubiera sido más preocupante, sí, sí. Y los dos son amigos y los dos he cenado muchas veces y hombre, es un honor compartir este pasado, este presente en el Club Matador, pero los dos son grandes amigos y grandes colegas, por supuesto. Yo sé que al Club Matador le gusta mucho, a los directores de orquesta, les gusta mucho el Club Matador, porque es verdad que aparte de Pablo Barenboim, que lo que le gustaba era fumar los puros, un sitio donde fumar puros. Aquí hemos tenido grandes conversaciones y grandes tardes con William Christie, con Josep Pons, con Gustavo Jimeno, que también es socio del club. O sea que es un sitio que a las batutas les sienta bien. Así que siga la música en ese aspecto y que formemos incluso un día una orquesta aquí, entre nosotros. Nos dirigís para algo. Aquí cabe una orquesta. Pues aquí cabe una orquesta, exactamente. Pero bueno, antes vamos a tomarnos un champán y vamos a darte un aplauso y las gracias. Gracias a todos, gracias.